Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien y compartamos este gusto por aprender los SIG, en este caso con base a QGIS. En esta oportunidad vamos a procesar una tabla que está en Excel, que representa un inventario forestal hecho en la sabana y que nos va a servir para ejercitar la preparación de la tabla y la misma transformación de datos tabulares a datos en formato shape con tabla de atributos, hacer la ubicación en el espacio, confirmarla con las capas de Google Earth y después ya hacer operaciones sobre las tablas de atributos. Sin más, entonces vamos a comenzar. Entonces aquí vemos QGIS. Ya he abierto la tabla que se denomina inventario, que está en la carpeta .gps que habíamos venido trabajando desde la sesión anterior. En este caso sería este archivo Excel. Lo abrimos si aún no está. Entonces miramos esta tabla, que en total tiene 57 elementos, 57 puntos, y tiene un par de coordenadas planas por cada punto. Bueno, está la altitud, el número de campo, que es un seguimiento que se ha dado en el inventario, el nombre común. Aquí se ha registrado NN para algunas especies que no se identificaron directamente en campo, la familia, el género, la especie, altura del fuste, altura total, el CAP, DAP, que ya es una operación con dividiendo sobre pi, el DAP en metros, el DAP ya al cuadrado, el área basal, cobertura, que ya viene a ser el área de copa, volumen de copa, volumen de fuste, volumen total, y usos, que es una información general que se tiene. En nuestro orden de base de datos de tablas, pues normalmente generamos este tipo de encabezados dobles o triples. Por ejemplo, aquí que tenemos el encabezado total del proyecto, aprovechamiento del plan de manejo ambiental. Tenemos el otro, la fecha. Aquí tenemos localización, que se subdivide en departamento, municipio y todas sus subcategorías. Y en coordenadas también las dividimos en este y norte. Y en general todo el documento tenemos dobles o triples encabezados. Esa situación no es conveniente en QGIS o ArcGIS. Para irla procesando, voy a hacer una copia de esta tabla dentro del mismo documento. Sería esto. Le voy a poner un nombre pequeño. En mi caso me gusta usar nombres pequeños a fin de evitar confusiones y más fácil procesamiento. Listo, B de forestal. Entonces, para un inicio voy a eliminar la columna A, que está vacía, a fin de dejar solo las columnas con datos. El encabezado debe estar únicamente representado por una línea. Entonces las nomenclaturas deben ser lo más específicas posibles. Por ejemplo, aquí voy a desplazar fecha a fin de que esta columna, la línea 4, sea la que me vaya a representar los nombres de columna. Entonces, por ejemplo, fecha, departamento, municipio, vereda, resguardo, finca, nombre del punto, ecosistema. Estos son títulos muy fácilmente diferenciables. En el caso de coordenadas, para hacer una diferenciación parcial, bien podemos ponerle X y Y, de tal forma que el programa las va a reconocer de forma automática, y asumir que no debemos repetir esos encabezados en ninguna otra columna. En altitud bien puede ser la misma, solo que altitud sin ningún tipo de carácter especial que me puede llegar a ser el paréntesis de apertura y cierre. Suele generar confusión a veces. La claridad de qué contiene cada columna es lo que típicamente se incluye en el metadata, que es un archivo adicional donde se describe qué contiene en general la capa,
qué tipo de columna tiene la tabla de atributos. Por ejemplo, esto es un formato fecha, texto, 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 hasta aquí viene texto, aquí sería entero, entero, lo mismo entero, y así sucesivamente. El tipo de columna, el tipo de dato que representa, por ejemplo, si son las coordenadas, si es la altitud, si es un orden creciente que se lleva, puede ser el ID. Entonces, eso debe estar incluido en el metadato. Suele ser estrictamente necesario en los proyectos más grandes, digamos que es difícil estudiar toda la información de un momento a otro, y cuando se requiere pasarla a otros profesionales. En ese caso es muy estrictamente necesario, mejor dicho. En capas pequeñas a veces no es tan necesario, pero sí es conveniente. Se debe tener en cuenta siempre, mejor dicho, porque a veces ya la acumulación de información, el paso del tiempo nos hace confundir. Entonces es mejor tener un metadato asociado a las capas. Aquí le voy a poner otro nombre. Puede ser similar, pero le voy a quitar el carácter especial, número campo. Aquí no hay necesidad de cambiarle. Posiblemente el uso de la tilde nos dé una complicación. En mi caso prefiero no usar tildes. Todo carácter especial, tildes, puntos, perdón. Todo carácter especial, tildes, puntos, la ñ, pueden causar confusiones a veces. En este caso, desde familias voy a bajar todas las líneas. Ahora la línea 4, que va a ser mi definitiva. Cobertura. Le voy a quitar la combinación. Y el 2 pequeño igual se lo voy a quitar. Y ponerle un 2 grande. No importa, aquí es una referencia. Y el 2 grande es un carácter estándar. No nos va a dar conflicto. Volumen de copa. Voy a hacer el mismo ejercicio anterior. Entre más sencillo dejemos el nombre, menos complicaciones podemos encontrar. Entonces pongo de forma genérica volumen copa M3, ya lo voy a dejar como el nombre permanente. Volumen fuste, voy a bajar de una vez la línea. Volumen fuste, nuevamente como M3. En oportunidades no se presenta este conflicto de que pueda darse un error por el uso de caracteres especiales, pero a fin de tener una alta probabilidad de evitar esos errores, entonces yo acostumbro a ponerlos de la forma más genérica posible, de esta manera. Entonces aquí puedo ir guardando, ya puedo eliminar las primeras líneas. Y vemos aquí a la derecha un gráfico. Estos gráficos, digamos, en mi tabla son innecesarios, y además ya le tomé una copia al archivo, entonces los puedo eliminar tranquilamente. Como podemos notar, ya la tabla quedó iniciada estrictamente por las columnas y filas que tienen datos. La primera fila, únicamente la primera fila, es la que contiene los encabezados de la columna, de cada columna, y las filas ya están pegadas directamente al borde izquierdo. La columna A está la primera con texto. Esta es tal como la tabla se puede exportar a CSV e importar posteriormente en QGIS o ArcGIS. ArcGIS tiene la funcionalidad de abrir directamente archivos de Excel. Es una practicidad que se usa bastante. Los Excel 2003 creo que es el que termina terminación XLS nada más. El que tiene XLSX suele tener un conflicto en ArcGIS y es mejor usarlo con la versión anterior. Por el momento ya tenemos la tabla lista. Lo que vamos a proceder es a exportarla al formato CSV o CSV. Entonces archivo, guardar como. Aquí está mi carpeta .gps y busco aquí CSVMS2.
lo elijo, puedo dejar el mismo nombre, guardo, acepto. En esa ventana lo que me está diciendo es que hay varias hojas en este archivo de Excel y que solo puedo guardar uno y va a ser BD Forestal. Cerramos nuestro archivo, vamos a la carpeta, podemos ver que hay un archivo inventario.csv creado, lo podemos abrir para confirmar. Se debe o conviene abrirlo en Excel, y aquí vemos ya nuestro archivo en formato un texto más plano que contiene la información tal como la organizamos. Cerramos nuevamente y ya nos dirigimos a QGIS. En QGIS ya nos vamos a la barra de administración de capas, al cuarto icono que contiene una coma, damos clic y nos aparece esta ventana que nos apoya en todo nuestro trabajo de importación. En la primera casilla elegimos el archivo, bueno, ubicamos nuestra carpeta .gps o la que ustedes hayan denominado, elegimos el archivo y hacemos la selección general de los elementos, el separador, que por lo general es punto y coma, bien puede ser otro y lo cambiamos. ¿Cómo nos advertimos de esto? Sí, aquí abajo en esta indicación preliminar nos aparece esta situación de unas líneas muy complejas y separación por columnas, entonces que estamos equivocados de separador. Por ejemplo, vuelvo al punto y coma y podemos notar que ya se organizaron columnas por cada ítem de la tabla. Entonces, pasado esto, aquí en X y Y debemos agregar las columnas que nos representan las coordenadas. Cuando utilizamos palabras clave como latitud, longitud, lat, lon, X y Y, como en este caso, la selección se hace de forma automática. Entonces aquí ya está en campo X, se selecciona la columna X de todo nuestro set de datos. Campo Y, se seleccionó la columna Y. Algo que quería mostrarles y que surgió aquí es, por ejemplo, esta palabra, géneros. Está con la E, digamos, tachada de alguna manera por el uso de un carácter especial que es la E con tilde. Estos pequeñas confusiones son las que se pueden evitar utilizando los caracteres lo más genérico posibles. Las siguientes casillas, aquí en Z podríamos ponerle la altitud y el sistema de coordenadas, que es esta Geometry CRS. Debemos elegir el sistema de coordenadas que se ajusta a nuestro set de datos. Volviendo a ver nuestra tabla, podemos notar que las coordenadas X y Y están por el orden de miles, 974.803 y 1.042.173. Eso nos indica que son coordenadas métricas. Por otra parte, también sabemos que las coordenadas están en Orocue Casanare, lo que nos lleva a presumir o a proyectar que el sistema de coordenadas asociado a estos datos es el Magna Colombia Este, que tiene su centro de origen en la región Casanare. En QGIS se denomina Magna Colombia Central Zone, Magna Colombia Región Central. Es lo más probable, es lo que vamos a verificar ahora. Entonces, proseguimos. Vamos aquí al pequeño mundo y elegimos Magna Colombia Central Zone. En caso de no encontrarla aquí, se puede escribir Magna Colombia y se van resumiendo los orígenes. Por ejemplo, aquí abajo está nuevamente, ya que apareció con la búsqueda, o bien con el EPSG, el código único del sistema de referencia. Pues al saber que es 3117 lo ponemos y directamente nos ubica. Y acá en la indicación de mapa podemos notar que se centra en la región Casanare. Damos OK y nuevamente OK. Cerramos y notamos nuestros puntos ya. Vemos una separación de puntos. Yo me esperaba que fuesen agrupados porque es un inventario en una sola región y hay un punto o varios puntos separados. Es lo que vamos a verificar ahora qué está sucediendo. En primer lugar, una técnica bastante útil para verificar
la congruencia de los puntos es poner de capa base una imagen de Google Earth. Entonces voy a utilizar el plugin Quick Map Service dentro del menú web y voy a poner la capa de Google Hybrid, la que contiene la imagen de satélite y los nombres de las ubicaciones. Bien, una vez que ha cargado parcialmente la capa, podemos notar aquí una deformación del mismo mapa mundi de Google Earth y que uno de los puntos está muy cerca de la zona de Noruega y esos países nórdicos, lo que nos indica que hay una falla, hay un punto erróneo con coordenadas erróneas, podemos precisar. Entonces lo conveniente es que revisemos la causa de ese problema. Una forma es, bueno, seleccionamos aquí la capa y la herramienta identificar, lo cliqueamos el punto y revisamos las coordenadas a ver qué es lo que está pasando. Al mirar a simple vista podemos notar que, bueno, el primer dígito, que es en X, primer valor de coordenada, está en 974.000, está próximo al orden que habíamos mencionado hace un momento, al rango. Además notamos que el punto está desplazado hacia arriba, no hacia la izquierda o derecha, lo que indica que es una alteración en el eje Y. Si vemos el número en el eje Y, está del valor de 10.412.882 y habíamos dicho que el valor que estábamos trabajando estaba por el orden del millón. Entonces por ahí encontramos la falla. Este punto tiene una falla en la coordenada Y. Muy bien, para corregir esta situación lo mejor es dirigirnos al archivo de CSV o el Excel, el que prefiramos. Tal vez mejor el CSV para no alterar de forma radical nuestra capa en Excel, nuestra tabla en Excel. Entonces voy a dar proyecto nuevo aquí porque este está erróneo. Voy a mirar la tabla, voy a trabajar sobre el CSV, las coordenadas, voy a hacer un filtrado por el momento. Y voy a buscar por máximo la coordenada Y. Voy a ordenarlos de Z a A. Como podemos notar, aquí este primer valor tiene un dígito de más. O sea, hay un valor de más que hace que la coordenada o el punto se desplace notablemente. ¿Cuál sería la forma de corregir exactamente esto? Bien sea por la ficha de campo, apoyándose en la imagen de satélite, si ahí se puede diferenciar la especie y recorriendo el punto podría ser, o bien tratando de identificar el potencial error que puede haber aquí. A mi modo de ver, el error es que se repitió el 8 y eso hace que en general todo el número aumente de 1 a 10 millones. Entonces esto puede ser la forma totalmente correcta, sería ir a campo y repetir el punto cuando son situaciones demasiado precisas, demasiado traumáticas para el trabajo. En este caso puede servirnos así, o bien eliminamos el punto, podemos quitar toda la línea si no es relevante. Son decisiones profesionales que se debe tomar ya en cada trabajo. Entonces ya se igualó el número y lo vamos a procesar de esta forma. Entonces guardamos, cerramos y volvemos a hacer la importación desde QGIS. Esto ya lo hemos visto, X y Y, vamos a poner acá altitud, agregamos y obtenemos. Aquí ya lo vemos de una forma más agrupada, en un orden más coherente, podemos decir. Vamos a poner la capa de fondo, la capa base, Google Hybrid. El cargue de la capa también es más rápido porque no hay una confusión de sistemas de referencia. Y vemos que los puntos se ubican en ciertas locaciones cerca vías. De esta forma podemos estimar que la ubicación es correcta. Si conocemos el recorrido, bien podemos confirmar si es real la ubicación de los puntos.
Bien, al igual que en otros casos, hasta el momento esta capa se encuentra en formato de tabla, solo mostrada en QGIS. Lo que vamos a hacer ahora es exportarla a SHP. Es dando clic derecho, salvar como SHP. Pues aquí elegimos el lugar donde lo vamos a hacer. Automáticamente me llevó a la carpeta .gps y le asignamos un nombre. El inventario nuevamente. Damos enter o OK, lo que prefieran. El sistema de referencia ya lo habíamos elegido como EPSG 3117. Cuando nos equivocamos o bien está mal asignado este sistema, lo que sucede es, voy a dar OK aquí, sucede que se desplazan nuestros puntos. Muy bien, voy a dar zoom sobre la capa. Entonces aquí tenemos los puntos. Podemos abrir la tabla de atributos. Voy a quitar esta primera capa que es la tabla en sí. Podemos abrir la tabla de atributos. Ya podemos ver la descripción de los elementos y el total de columnas. Con estas columnas bien podemos hacer cálculo de estadísticas sobre el área de altura total, el DAP o cualquiera de otras unidades a fin de analizar los datos. Probablemente podemos decir que se hace más rápido en Excel, lo que es verdad. La verdadera aplicación de acá del SIG bien podía ser es la interpolación o el análisis espacial de cómo estos puntos se están distribuyendo, cómo estas especies se están distribuyendo. Procederemos en posteriores sesiones a completar lo de interpolación y análisis espacial.